Apurímac desde el año 2002 con varios proyectos. Su proyecto reciente del año 2018 fue el proyecto arqueológico en la Puna de Andahuaylas. Así, por otro lado, el licenciado Alcides Berrocal González. Alcides Berrocal González es arqueólogo por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Participó en los diferentes proyectos de investigación arqueológica y bioarqueología. También fue director del proyecto de investigación arqueológica en la Puna de Andahuaylas. Además, posee diplomados en gestión cultural, gestión pública y gestión de monumentos arqueológicos. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura. A continuación, ambos van a dar lugar a su ponencia Uso de la Puna durante la época Chanca en la región de Andahuaylas. Adelante. Adelante, doctor Lucas. Adelante, doctor, adelante. Pueden cerrar su micro, por favor, todos, cierren sus micros. Después de finalizar todas las ponencias, amigos, vamos a tener un pequeño compartir en todo caso con el público para poder conversar con los expositores y también intercambiar algunas opiniones. Gracias. Adelante, doctor. Su audio, doctor. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Está bien. Primero quiero agradecer a los organizadores de este congreso, primer congreso arqueológico de Apurímac y federal, y señor Peter Van Dalen Luna también por la invitación. Y esta noche yo quiero conversar un poquito sobre algunos resultados recientes de la Puna de Andahuaylas. Y este proyecto se realizó en 2018 y ya estamos, el análisis ya está continuando, pero tenemos algunos resultados preliminares. Bueno, un poco de contexto para comenzar. Bueno, muchos historiadores y arqueólogos y los cronistas ya describen que había dos economías principales de la Sierra Andina, ¿no? La agricultura y el pastoreo. Y tenemos algunos dibujos de Huamampoma y una fotografía de Pisac. Y por algunas causas de casualidad y el facto de la mayoría de los sitios arqueológicos se ubican en los valles y en la zona agrícola, tenemos una tendencia de emplear una vista agrícola en la arqueología, ¿no? Y ese es un concepto que se llama agrocentrismo por Kevin Lane, que trabaja al norte del país. Y este proyecto quiere ofrecer un poco más sobre el pastoreo, ¿no? Y hay varios aportes por los años, ¿no? Como Pastores de Puna, de Jorge Flores Ochoa, y más recién tenemos un nuevo libro dedicado, ¿no? Que se dedica a arqueología de pastoralismo andino. Entonces, parece que ya hay más interés y hay más atención al pastoreo y la zona de la Puna y altiplano, ¿no? Y eso es importante. Y lo que queremos es una vista más equilibrada, ¿no? Con una vista con el mundo agrícola y también del pastoreo, ¿no? Entonces, este aporte y este proyecto en Andahuaylas, tal vez ustedes ya se pueden entender mejor en este contexto, ¿no? Hasta 2018, antes de 2018, la mayoría de los proyectos de prospección eran en los valles, ¿no? Abajo de 4,000 metros sobre nivel de mar. Entonces, aquí tenemos este polígono grande, la prospección de señor Brian Bauer entre 2002 a 2004, y otro polígono acá en este mapa de GIS de proyecto Asentamiento Chanca, que se realizó entre 2005 a 2006. Y bueno, esa zona incluye la Yunga, el Suni y Quechua, y un poquito de la Puna. Lo que nos faltaba es una vista de arriba, ¿no?
y especialmente al sur del valle principal. Entonces, el proyecto arqueológico de la Puna de Andahuaylas, o PAPA, 2018, ya ustedes se pueden ver este polígono y la zona de investigación, ¿no? Y este es arriba del valle por la carretera y cerca de la comunidad y arriba de la comunidad de Huancabamba. Preguntas principales del proyecto son varios. ¿Qué era la ocupación y uso de la Puna andahuaylino en el largo plazo, ¿no? ¿Cómo se estructuró espacialmente la cría de camélidos? ¿Qué evidencia existe que refleja las interacciones entre los pastores de la Puna y los agricultores del valle? ¿Hay evidencia de violencia endémica en la Puna durante la ocupación chanca? Y ya sabemos por los trabajos anteriores de Dr. Curran, ya hay buena evidencia ahora que había violencia, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando más arriba en la Puna? Y últimamente, ¿cómo puede la investigación contribuir a una comprensión más amplia de los pastores andinos prehistóricos? Para comenzar, esas son algunos mapas y una fotografía de la zona de prospección de 40 kilómetros cuadrados más o menos de terreno ondulante de la zona ecológica de Suni y la Puna Baja, más o menos entre 3.600 a 4.400. Y acá arriba a la izquierda se puede ver el grado de pendiente y esa zona en comparación que el otro lado del valle es más plano, hay más pampa y es más adecuado para el pastoreo, ¿no? Y acá se puede ver el cañón de Chumbao, río Chumbao, que comienza acá y el agua viene de las lagunas más arriba, ¿no? Acá a la derecha arriba se puede ver los puntos de GPS donde había agua, ¿no? Y hay una abundancia de agua en la forma de bofedales, manantiales y lagunitas. Y así no era una sorpresa que encontramos una cantidad de complejos y conjuntos de corales y seguro al agua sostenía, ¿no? Este nivel alto de pastoralismo, ¿no? Por siglos y siglos. Actualmente hay pastores que trabajan y viven arriba, pero realmente muy poquito, ¿no? Y además ya nos hemos escuchado de otras personas y la gente local que anteriormente había mucho más pastoreo en la Puna de Andahuaylas, pero ahora es muy poco, ¿no? Entonces, y por los cambios de los cambios sociales modernos, ¿no? Por Perú. Y también es importante se puede ver en las fotografías que muchos de los corrales, los que se están utilizados ahora, son antiguos, ¿no? Y esas estancias de corales arriba en las alturas ya están modificados y están utilizados por familias por los últimos siglos y milenios, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes era para distinguir cuáles de los corales eran antiguos y cuáles eran modernos o históricos. Un ejemplo, ese es un foto satelital de Google Earth y por esta pequeña cuenca, bueno, en un lado tenemos varios corales, un sitio de corales y casas prehistóricos por la calidad de piedra y tierra. Y por el otro lado ya tenemos una estancia moderna, ¿no? Con choza y recintos y animales modernos. Entonces, todavía en mucha de la Puna, en esta zona donde investigamos, tenemos una mezcla, ¿no? Por mucho tiempo, una infraestructura de pastoreo que era construido hace milenios por culturas previas, ¿no? Como los chancas, los huaris, los incas.
este proyecto, nosotros registramos un equipo de 5 personas más o menos en el campo, ya registramos 150 sitios, basado exclusivamente por cerámica diagnóstico que existe por la superficie. Y se puede ver acá abajo algunos ejemplos de la cerámica diagnóstica que encontramos por los sitios. Y lo que se lo confirma que hay una ocupación entre la fase Casahuirca, más o menos entre 300 a.C., hasta hoy. Entonces tenemos corales de ocupación y a varios niveles. Y también abajo se puede ver una tabla, esta pequeña tabla. Cuando nosotros vemos a los números de sitios y las fechas, la mayoría, casi 60-70% de los sitios fechan a la fase Chanca, ¿no? Por la cerámica diagnóstica que hemos definido y los investigadores han definido en la zona en los últimos 20 años más o menos. Esa es otra foto satelital con los polígonos, con delineación de sitio, ¿no? Los áreas de los sitios. Y acá es el aeropuerto, la comunidad de Winchos, Winchos es acá y está acá, y Huancabamba, ¿no? Y se puede ver que hay una distribución más o menos continua, ¿no? Desde abajo, donde comienza el valle, más o menos, hasta arriba, hasta las lagunas. La parte donde no encontramos tanto era este lado, donde está el cañón de Río Chumbao, donde tenemos pendientes muy empinadas, ¿no? Bueno, registramos varios sitios y lo consiste como se llaman una arqueología de paisaje, ¿no? Había muchos usos y actividades y ya tenemos sitios diversos que solo registro, ¿no? Las actividades, ¿no? Por tiempo. Lo que podemos ver primeramente es que la mayoría, más o menos 60% de sitios, de todos los sitios eran corrales, ¿no? Pero además encontramos sitios mortuorios, descansos pastorales, se llama Wilcani, apachetas, caminos y dispersiones superficiales de líticos y cerámicas. Entonces, esta era una sorpresa, ¿no? Tenemos mucha variedad por las estructuras, ¿no? Y los tipos de sitios. Bueno, antes que llegar a la fase Chanca, es importante para ver los periodos o las fases anteriores y qué estaba pensando en la Puna más arriba, antes de la ocupación Chanca. En la fase Casahuirca se puede ver que ya había una ocupación, pero era muy ligera, ¿no? Casahuirca entre 300 a.C. hasta 1000, ya hay corales, hay sitios, hay varios otros sitios, ¿no? Pero realmente era una ocupación muy ligera. Durante la fase Wari es más o menos igual. Pocos sitios, solo registramos 12 sitios con cerámica de Wari, cerámica diagnóstica de los Waris, con algunos corrales, realmente muy poco, y algunos sitios mortuorios, ¿no? Cerca del icotono de Quichua y de Suni y Puna, ¿no? Cuando llegamos a la fase Chanca ya cambia mucho, ¿no? Encontramos muchos sitios, ¿no? Más que 100 sitios en esta pequeña zona, ¿no? De la Puna, y la Puna andahuaylina al sur del valle principal es enorme, ¿no? Extiende hasta Pampachiri. Entonces esa es una vista pequeña, ¿no? Por 40 kilómetros cuadrados. Pero sin embargo, se lo puedo ver. Ustedes se pueden ver, ¿no? Estructuras, casas,
tenemos descansos pastorales de pastores, ¿no? Se llama Wilcani. Tenemos un corral con tal vez huancas a la puerta y un sitio especial donde tenemos ese es tal vez un espacio ritual de los pastores y algunas estructuras funerarias. Entonces, el mapa se cambia mucho. Falta un diapositiva. Esa es una tabla de los sitios y la cosa importante para ustedes es ya se lo puedo ver que ya los corrales, hay muchos corrales de los chancas, ¿no? El pastoralismo es muy intensivo durante la fase chanca. Ese es un cambio fuerte entre la fase Casahuircahuari hasta la fase chanca. Y tenemos otros sitios también. Ese es el mapa por GIS y se nota inmediatamente, ¿no? Que hay muchos más sitios y tenemos corrales, ¿no? Una distribución casi continua desde la zona de Suni hasta el fines de la Puna Baja 4400. Ok. ¿Qué tenemos por corrales? Hay varios tipos de corrales y tamaños y 67% eran complejos de corrales aislados y tamaño pequeño y medio. Normalmente un corral o conjunto de corrales típico tenía entre 2 a 10 recintos con un área menos de 2 hectáreas. Y una observación importante es que la mayoría, casi 70%, no era residencial. No encontramos o identificamos casas típicas de los chancas, ¿no? Las casas de 3 a 5 metros de diámetro. Entonces ya, tal vez ellos están durmiendo, duermen en otro lugar, dormían en otro lugar. Un poco más de este tema en algunos minutos. También por la densidad y los tamaños de los corrales, se parece que había una organización de pastoralismo que era descentralizado, ¿no? Y por la familia, más o menos una familia, 2 familias o un grupo de familias, pero no era una economía centralizada, ¿no? Como la agricultura de los incas, por ejemplo. Entonces, era muy descentralizado y ok. Este es un mapa de los corrales que tiene componentes y evidencia de habitaciones de los chancas, ¿no? Casas que están parte de los corrales, ¿no? Y registramos solo 21 sitios, muy poco realmente, con evidencia clara de una ocupación residencial, ¿no? Pero había 2 sitios grandes, José Laimi, sitio número 71, muy abajo, en la parte inferior de la zona de investigación, y un sitio grande de Chaja, se llama Chaja, más arriba a 4200. Entonces, José Laimi, esa es una otra foto satelital, y José Laimi era muy grande, como 8 hectáreas, 7, 8 hectáreas, y tenía arquitectura muy diversa. Tenemos corrales y algunas casitas dispersas en la parte superior por la loma, y por la ladera, donde está este bosquecito de eucalipto, encontramos un conjunto de terrazas, ¿no? Domésticas, donde había casas también. Y se lo puede ver en esta fotografía. Entonces, José Laimi es un buen ejemplo de un sitio muy agropastoral, ¿no? Integrado con los 2 tipos de subsistencia, de las dos economías, basado por la arquitectura. En comparación, tenemos este sitio Chaja, que es casi 20 hectáreas de área, es muy grande y existe por esta cumbre, que realmente es un morena glacial. Y la arquitectura es diferente. No encontramos terrazas domésticas
había casas dispersas en la parte superior y varios recintos para animales, ¿no? Pero la parte en el medio era vacío, ¿no? Entonces, tal vez las manadas de camélidos ya estaban guardados, ¿no? En el centro del sitio. Además, es posible que tenemos un muro defensivo en la parte superior. Y esa es la foto de este muro. La población de este sitio no podemos estimar precisamente, tal vez 100, 200 personas máximo. Además, encontramos sitios mortuorios. Había 9 sitios con presencia de chulpas y tumbas de Cist. Y normalmente ya están ubicados por las colinas o las lomitas en la puna y están agrupadas, los sitios están agrupados entre como 3 a 7 estructuras, ¿no? En un espacio pequeño, ¿no? Tenemos un espacio comunal para enterrar los muertos. Ese es un mapa de esos sitios, ¿no? Los sitios mortuorios. Y inmediatamente se puede notar que ya están distribuidos abajo, ¿no? En la parte inferior, cerca del icotono Suni, donde se juntan los Suni y la puna baja, ¿no? Entonces, eso es importante porque este patrón está documentado en otras partes de la sierra, como en Junín, con el trabajo, la investigación de Jeffrey Parsons. Además, encontramos estos dos cuadritos blancos acá por la cumbre principal que llamamos sitios de uso especial. Y son interesantes porque están ubicados con vista panorámica del valle abajo y la puna más arriba. En este ejemplo, número 51, tenemos este recinto con muro ancho, ¿no? Con apacheta y piedras agrupados en el medio. Y uno de nuestros asistentes nos explicaba que hasta hoy día algunos de los pastores que tienen camélidos y animales de esta zona utilizan este sitio para pagapa, ¿no? Para pagapa y ofrendas para proteger los animales. Y cerquita tenemos esta plataforma, también con vista panorámica. Entonces, esos sitios rituales son diferentes que los corrales típicos, ¿no? Y es posible que ya la gente, los pastores, tal vez agricultores también, vinieron algunos días del año para hacer sus actividades rituales, ¿no? Sin excavación no podemos decir mucho, pero todavía es un hallazgo interesante, ¿no? Entonces, generalmente, la evidencia para guerra y la violencia interpersonal es muy poca. Y ya tenemos evidencia por prospección. No excavamos a ningún sitio en este momento. El único ejemplo es esos muros grandes que siguen por las morenas glaciales, ¿no? Los márgenes de este sitio de Chaja, más arriba. Pero ese es el único ejemplo de una arquitectura defensiva que es muy obvio, ¿no? Los demás no hay nada. Y en este otro sitio residencial más abajo de José Laimi, arriba de la comunidad de Winchos, no registramos un muro defensivo obvio, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué había dinámico, ¿no? Social o económico entre los pastores y agricultores? ¿Eran grupos distintos o eran grupos integrados? Y lo que tenemos basado por los asentamientos, los corrales más que nada, parece que los pastores durante la fase chanca eran más o menos semi-autónomos, pero todavía eran conectados a los valles y las comunidades agrícolas. Esa no es una sorpresa.
una evidencia es, encontramos muchos batanes de roca madre, ¿no? Para moler los granos, ¿no? Y es posible que había intercambio, había varios niveles de intercambio entre los pastores y los agricultores más abajo. Y generalmente postulamos que había acá y por el otro lado del valle un espectro agropastoral de los chancas, ¿no? Había variación en la integración, el grado de integración de la agricultura y el pastoreo, ¿no? En esta zona, la parte abajo o inferior, como en el sitio de José Laimi, hay evidencia que había más integración agropastoral, ¿no? Por este lado inferior. En cambio, Chaja, este sitio que presentamos algunas fotografías hace algunos minutos, parece que era un sitio más especializado, ¿no? Al pastoreo. Y tenemos este cuadrado, ese es una hipótesis, una pregunta más que nada, que es posible, ¿no? Esta zona de Suni, ¿no? Cerca del aeropuerto de Andahuaylas, realmente, y Huancabamba. Pudiera servir como una zona de división, una división social, cultural o económico, pero cuando combinamos los sitios de este proyecto del señor Brian Bauer, el PAA en 2002, con este proyecto más reciente, PAPA 2018, se lo puede ver que, bueno, hay una distribución de sitios casi continua. Continúa los sitios desde abajo hasta arriba. Pero todavía es bien claro que la utilización y la ocupación de la puna, esta porción de la puna, era intensivo durante los chancas, durante la época chanca. Hay una referencia en los documentos de la colonia que había una división entre los chancas del valle y chancas de la puna. Y en este momento no podemos responder a esta pregunta, no podemos solucionar. No hay evidencia muy clara que esas culturas y economías eran muy distintos por el espacio, ¿no? Entre el valle hasta la puna más arriba. Últimamente, es importante para decir que ya tenemos mucha evidencia de los científicos que estudian el clima, el paleoclima, que había una sequía durante el intermedio tardío, ¿no? Y esa es Laguna Pacucha y la Universidad Técnica de Florida hace varios años. Ellos sacaron una muestra de tierra de abajo de la laguna y tenemos varias evidencias ambiental como diatomeas y polen. Ese es un perfil de diatomeas de Pacucha. Y ya podemos confirmar que la sequía en Andahuaylas era lo mismo que existía en todas las otras partes de la Sierra Central, ¿no? Incluso el lago Titicaca, tal vez. Entonces, postulamos que el aumento del pastoralismo era una estrategia adaptiva durante esta época de alto riesgo social, ambiental y de la economía, ¿no? Entonces, ya el pastoreo un poco más sostenible y más adaptivo, ¿no? Durante un tiempo de sequía, cuando no hay mucha lluvia. Ok, conclusiones. Primero, la ocupación de la puna durante al menos de 3 milenios refleja un paisaje arqueológico muy diverso, ¿no? Esta zona fue
un foco de una forma de pastoralismo adaptivo, descentralizado y intensivo de camélidos durante el intermedio tardío, pero todavía había interacciones con los agricultores del valle. La puna era dedicada más que solo pastoralismo, pero también con la transhumancia y para conmemorar a los muertos, ¿no? Por las estructuras funerarias, como chulpas y cisnes. La evidencia sugiere que la población chanca permanente en la puna era muy modesta y habitaban en la zona en forma dispersa, descentralizada, con una escasez de sitios grandes residenciales, ¿no? No parece que había una población grande chanca que dormían permanente en la puna. Y tal vez podemos explorarlo, esta pregunta en otra presentación. Entonces, hay movimiento de los pastores durante la fase chanca y los otros tiempos, que es típico de los pastores, ¿no? Se mueven, hay mucha movilidad. Y últimamente había poca evidencia de la violencia y la guerra en la puna durante la ocupación. Y eso es diferente que tenemos en el valle, ¿no? Y últimamente quiero agradecer a la Universidad de Mena Farmington, la Fundación de Curtis y Mary G. Brennan, Ministerio de Cultura, varios asistentes del campo y gabinete, y las comunidades y las personas locales de Huancabamba. Gracias. Okay, muchas gracias. Adelante, Ángela. ¿Podría cerrar su pantalla? Gracias. Tu micro, Ángela, tu micro. Tu micro está cerrado. Sí. Ángela, tu micro está cerrado. Ahora sí, ¿me escucha? Sí. Adelante. Muchas gracias, doctor Quérez, por su participación. Un tema muy interesante acerca de la arqueología del paisaje y su influencia, ¿no?, en la ocupación de la zona de la población chanca. Aquí tenemos una pregunta para usted. ¿Cuál es la base que utiliza para plantear la metodología mencionada en su exposición? ¿Puedes repetir un ratito? ¿Cuál es la base que utiliza para plantear la metodología mencionada en su exposición? Sí, bueno, esa es la prospección, ¿no? Esa es una metodología muy común en la arqueología y esta metodología ya ha sido utilizado por varios otros proyectos. Es importante para entender una arqueología de paisaje, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. ¿La geografía de la puna se mantuvo igual durante la época chanca y actual? Por otro lado, ¿has observado alguna diferencia o un patrón entre los corrales de la época Casahuirca, Huari y Chanca? Finalmente, ¿has hecho algún tipo de muestreo para determinar tu área de trabajo o por qué elegiste esa zona? Bueno, no hay mucha diferencia en el estilo de los corrales entre la fase Huari, Casahuirca y Chanca. Y había algunos sitios que encontramos donde había una mezcla, ¿no? De varios estilos de cerámica, ¿no? De los tres. Entonces, había otros corrales con una sola ocupación, ¿no? Un tiempo, un solo tiempo. Y basado de nuestros sitios, no parece que los huaris están pasteando sus animales en una forma diferente que las culturas siguientes, ¿no? Normalmente tenemos corrales de tamaño pequeño y de tamaño medio, con varios recintos. Muy bien. Por otro lado, tenemos otra pregunta. ¿Qué indicadores se tomó en cuenta para afiliar los corrales a la fase chanca? A la fase chanca, más que nada la cerámica. ¿Y por qué los corrales, la arquitectura no se cambia por
por los tiempos. Este es un estilo de arquitectura de pirca y de piedra de caliza y no se cambia la forma y la construcción por tiempo. Entonces, para distinguir los tiempos, estamos utilizando, ¿no?, la cerámica que se encuentran por la superficie. Lo que nos falta es excavaciones, ¿no?, para tener algunas fechas de carbono, ¿no?, de carbono. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Keller. Estamos agradecidos por compartir con nosotros sus investigaciones en la zona y estaremos atentos a sus próximas ampliaciones también. Gracias a todos. A usted también. Gracias. Muchas gracias.